Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Santiago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes en el universo entero. Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Los domingos de 9:30 a 11 de la mañana en Ondas de la Montaña, la emisora tradicional de Antioquia, 1350 AM. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por sus mensajes. Continuamos con nuestra labor de generar cultura política, una mejor sociedad. Acción Pública es un programa independiente. No pertenecemos a ninguna corriente, ni a ningún grupo, ni político, ni ideológico, ni religioso. Respetamos las ideas ajenas, pues creemos que una de las mejores formas de construir sociedad es respetar las ideas ajenas. No tenemos por costumbre en nuestro programa limitar las expresiones, obvio, porque esta es la clase del domingo y como en toda clase escucharemos divergentes posiciones, pero eso no significa que podamos o en un momento dado asumamos la actitud que asumen algunos medios de comunicación, ellos sí, que pertenecen al sistema, a cortar la intervención de nuestros invitados. Jamás. Respetamos las ideas de cada quien. Ustedes saben, amables oyentes, que llevamos muchos años al aire y nos ha caracterizado justamente la posibilidad de entregarle a ustedes información seria, veraz, profunda, sin sesgos, sin buscar prebendas, ni regalos, ni aplausos. Solo ver una mejor sociedad nos llena de satisfacción y por eso invitamos a los mejores, por eso traemos aquí a la gente más preparada. Aquí no tenemos sesgos de ninguna naturaleza, por eso nos llena de mucha alegría y de satisfacción los comentarios que recibimos de la mayoría de ustedes y las observaciones respetuosas que nos hacen. Claro, esa es la idea de un intercambio de opiniones. Como continuamos con el tema del post-conflicto y el post-acuerdo, que todavía mi amigo Santiago no me ha resuelto cuál es la diferencia, hemos invitado también a un amigo importante, muy ilustre, Andrés Úsuga. Voy a saludar primero a Andrés Santiago y después a usted. Andrés, buenos días. Buenos días, doctor. Muy complacido de estar acá, muy complacido de estar compartiendo el día del cumpleaños con el doctor y amigo Santiago Tres Palacios. Y de verdad que muy complacido, de nuevo lo digo, por poder expresar nuestros puntos de vista y lo que hemos estudiado por tanto tiempo. Bueno, perfecto. Santiago, buenos días. Feliz cumpleaños otra vez, hombre. Hombre, mi querido doctor José Abad, muchas gracias por ese mensaje, por esa canción con que iniciamos ya
Yo venía muy activo al debate, estaba aquí, les contaba, bajando como me iba a defender del toro de Andrés Úsuga. Y ya con esa canción, pues ya no sé ni qué buscar ni qué voy a decir. Entonces, esperamos irme ajustando. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea un gran programa para los oyentes. Lo importante es que nuestros oyentes queden contentos, queden satisfechos. Un saludo especial a don Conrado Otálvaro y a Paulandera Otálvaro, gerentes de Industrias de Calzado BSM, Botas Seguridad Militar. Me alegra muchísimo que estén en nuestra sintonía, porque ustedes saben que nos interesa también que la economía funcione. Como es costumbre en nuestro programa, vamos con lo bueno, lo malo y lo feo. Y a los oyentes que me han enviado mensajes en torno a los temas de astronomía, tengo que decirles nuevamente que me disculpen, porque hay temas que exigen como mayor continuidad. Entonces, por eso no hemos querido en estos días, en estos 2 programas anteriores, hablar de astronomía. Pero les garantizo que para el próximo vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la llegada de la sonda de Juno a Júpiter y la importancia que eso tiene para el desarrollo de la astronomía y de la astrofísica, que es lo que nos va a permitir en su momento poder ocupar otros espacios, y digo yo otros espacios en el espacio. Un saludo especialísimo al doctor Rodrigo Flores, el decano, el rector de la Universidad Autónoma. Ya lo degradé, discúlpenme ahí, doctor Flores, pero usted sabe que hay veces uno se enreda. Y claro, a nuestro decano, el doctor Ramón Elejalde, a todos los integrantes del Comité de Renovación de la Acreditación. Saludo especial también a la Facultad de Derecho de la Universidad Luis Amigó, que recibió la acreditación de calidad, ¿no? Ese es un logro muy importante. Y vamos entonces con lo bueno. A ver, esta parte de lo bueno tiene un sabor agridulce. Es bueno que la ciudad de Medellín haya recibido el premio Nobel como la ciudad más importante del urbanismo actual. Este premio Nobel de las ciudades es un reconocimiento que han recibido ciudades como Nueva York, Bilbao, en España, y tiene que ver básicamente con el desarrollo urbanístico. Y eso es bueno, porque eso significa mejorar la calidad de vida. Este Nobel tiene un premio de $300,000, se realiza cada 2 años en el Encuentro Mundial de Ciudades. Medellín ha ganado este Nobel pues por desarrollos tales como las unidades de vida articulada, los parques del río, el jardín circular, etcétera. Y es muy importante este premio a nivel mundial. Se entrega o se entregó ya en la ciudad de Singapur. Nos gusta esto, solo que viene el sabor agrio. Qué maravilloso es el desarrollo de la ciudad de Medellín desde lo urbanístico. Es maravilloso, pero qué doloroso es que tengamos sectores y zonas tan complicadas de orden público, tan complicadas de seguridad. Y usted, Andrés, sabe que trabaja esos temas, sabe que la situación de seguridad en la ciudad de Medellín es terrible. Por eso les decía que lo bueno es agridulce. ¿Por qué? Porque muy bueno recibir este Nobel. Pero qué bueno que algún día recibiéramos el Nobel de la igualdad, de la seguridad, del desarrollo personal, de la calidad de vida, del empleo, de la armonía, de la solidaridad. ¡Qué bueno! De hecho, doctor, le recomiendo a las personas que en el periódico El Colombiano del día de hoy existe un artículo colgado a las 12 de la noche que se llama 4 conflictos afectan la vida en Medellín. Importantísimo que lo lean para que se den cuenta cómo va a ser de difícil la implementación
de esa supuesta paz que se está firmando en La Habana en los territorios de nuestra ciudad. Va a Bueno, ser muy claro, complejo. claro, y ahí vamos a tocar ese tema y ahí vamos a tener oportunidad de desarrollar algunos conceptos en torno a eso. Muy bien, eso es lo bueno con sabor agridulce. Lo malo, el servicio de UNE. Vea, todos aquí en la cabina, y hay por ahí 30 personas, están haciendo caras. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Yeah. ¡Qué descortesía! ¡Qué mal servicio, por favor! Y algo que debo resaltar es lo siguiente. Las empresas de telefonía y todas las de servicios, háblese de correos, de entrega de tarjetas, todas se inventaron el cuento de que para hacerle a usted un arreglo, tiene usted que quedarse en el sitio del arreglo mínimo 6 horas, porque no saben a qué horas lo pueden atender. ¿Cómo le parece, pues? ¿Y quién le paga a usted de tiempo? Ah, nadie. No, es que tienen que estar ahí, hombre, pero si yo no tengo, yo tengo que estarme moviendo porque mi trabajo implica Claro. salir de mi casa a las 6 de la mañana. Ah, no, yo no sé, tiene que perder el día del trabajo. Bueno, y a eso agréguele que le dicen a usted que van de 12 a 6 y luego llaman a las 6:10, no pudimos ir, vamos mañana de 6 de la mañana a 12 del día, pero es que yo mañana no puedo, ya perdí 6 horas. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Pero eso sí, tienen otro sistema desagradable y aburridor. Ellos envían un correo generalizado de cobro a todos los teléfonos celulares que tienen en su base de datos, que estoy tratando de resolver el problema. ¿Por qué en UNE tienen mi número telefónico en su base de datos? Y entonces están enviando correos y mensajes de voz diciendo se le vence la factura cuando yo no tengo servicios con UNE. Es decir, mal porque sí y mal porque también. Yo no sé, me dicen que UNE es de los antioqueños Ya no. o de los medellineses. Aquí como utilizan ese término es que, ¿cómo es? De Antioquia o de los antioqueños. Los antioqueños no somos dueños de nada, ni de empresas públicas. Ya no. Empresas públicas, bueno, usted de pronto está metido allá, Andrés, porque usted mantiene mucho en eso. No. Pero es que empresas públicas de los de Medellín, no, eso es de 3 o 4 señores, 3 o 4 empresas. Tenemos desconectados. Santiago, ¿cuántos desconectados hay en Medellín de servicios públicos? Lo corché. No, ahí sí me corchó, no. Ah, bueno. Hay cerca de 72.000 familias en Medellín desconectadas. Imagínense ustedes. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Pues que con empresas como UNE va uno perdiendo ese sentido regional y se va yendo para otra parte. Por eso es lo malo, lo de UNE. Y ahí sí, si Doctor. usted deja de pagar al día que se vence, se lo cortan. Claro y cuando que usted sí. paga, espere 2 o 3 días. Obvio, porque No, es que y siempre. que hay que pagar para que se lo reinstalen. Correcto. Además, Hay un primero cargo. tiene que pagar Imagínese, pues. y después hacer 1000 vueltas. Ya no. No. Por alguna A ver, ayúdenos entonces ustedes. Se pelea, sí, pero porque se ganaron tantas tutelas con respecto a eso que ya se dieron cuenta. Es más, aquí saludo especial para mi esposa que le ganó precisamente a Claro una pelea por 60,000 pesos, pero no eran los 60,000 pesos, era el honor. Hoy todavía se están disculpando y llegan una disculpa por ahí cada 15 días a la casa. Sí. Pero esas peleas, tristemente, solamente la podemos dar abogados que conocemos el Código del Consumidor o la Claro, Ley del Consumidor. ¿Y el resto de los ciudadanos qué? Eso es Bueno, muy nosotros triste. vamos a hacer un programa del Código del Consumidor. Andrés, ve a ver, usted, vamos a ver si se amaña aquí que yo. Hay yo que invitar a la doctora Astrid Buitrago, que nos escucha hasta ahora, que está experta y como Bueno. una cuchillita en ese Astrid, tema. entonces de una vez le estoy haciendo la invitación porque vamos a hacer un programa sobre el Código del Consumidor para que la gente aprenda a defenderse de las arbitrariedades de los distribuidores y de las prestadoras de servicios. Y lo feo, yo no sé si leer lo que escribí esta semana. No lo voy a leer. Lo feo tiene que ver con algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido pregonando sobre la detención preventiva en las cárceles de América Latina. Pero amables oyentes, yo lo vivo a diario y ya no solo en Bellavista y Pedregal, sino en todas las estaciones de policía. Muchos de ustedes me enviaron mensajes, amables oyentes, a raíz de los dos envíos que hice de fotografías de una estación de policía donde se veían a estos seres humanos, por Dios, de una forma que yo les digo con todo respeto, me puse a llorar porque yo no sabía qué hacer. Y no le provoca a uno sino llorar ante la impotencia que le genera a uno una situación de esas.
y estamos hablando de Procuraduría, y estamos hablando de Ministerio de Justicia, y estamos hablando de cortes, y estamos hablando de tribunales, y estamos hablando de defensorías del pueblo, estamos hablando de comités de derechos humanos que yo no sé para qué diablos sirven. Por favor, dioses, dije en ese escrito, ayúdennos por favor a no tener que ser testigos de esta inhumanidad. Porque créanme, amables oyentes, no es únicamente en Colombia, es toda América que está sufriendo el problema de la prisión preventiva injustificada. ¿Y por qué injustificada? Pues porque, como nos decía alguien, y lo sabemos hace tiempo los que trabajamos en derecho penal, Santiago, a la gente la privan de la libertad para investigarla, en vez de privarla de la libertad cuando la condenen. Por eso, desde esta cabina, hago otro llamado más. Yo ya no sé a quién, a alguien, pero ahí sí todas las instancias de poder del Estado guardan silencio, porque en el fondo lo que hacen ellos es tratar a la gente que tiene problemas penales bajo el criterio de la venganza social, no bajo los criterios de rehabilitación, resocialización ni readaptación, que son los objetivos de la norma. Usted que sabe más que yo, Santiago. No, imagínese, además, mi querido doctor José Abad, yo tengo también una oficina en Bogotá, y en Bogotá una vez fui a donde un cliente que habían acabado de capturar, y cómo le parece que ya no cabían dentro de la estación, entonces los esposan a todos en el parque que queda al frente, ponen un árbol. ahí alrededor de un árbol. Sí, sí. 15 presos, o sea, esposados alrededor de un árbol. César de Beccarían, de los delitos y las penas, no se habría imaginado ni siquiera él eso. No, jamás. Y yo he escrito todo lo que ustedes quieran sobre ese problema porque me parece dolorosísimo. Bueno, yo trabajo el derecho penal siempre y lo trabajo por vocación, y me duele ver esto y sentir que nunca las entidades que tienen poder para resolver esto lo resuelven. Yo voy a meter la mano por alguien que sí lo han dicho y que he visto informes y que he visto que se han preocupado por el tema. Pero la verdad, como casi todo en Colombia, es un canto a la bandera, es un documento más que pasa de largo, y que quien de verdad tiene el poder de modificar las situaciones no lo hace. La Personería de Medellín ha tenido una línea buscando en eso. Yo no tengo nada que ver con la Personería de Medellín hoy. No, no se mucho disculpe tiempo, que si lo tiene, ¿cierto? también tiene derecho. No, pero lo tengo que decir porque no tengo Claro. nada con la Personería de Medellín desde el 2012. Sí. Pero he visto que los personeros de Medellín se han preocupado por el tema. Lo que pasa es que hay una sentencia, creo que es del año 99, dos sentencias, ¿cierto? Que dicen del estado inconstitucional de de las cosas en las cosas. cárceles. Eso es increíble, que el Estado colombiano, y en este momento se las pique de defensor de derechos humanos, de protector de los más débiles, y esto siga en esta situación. Eso es una cosa aberrante. Andrés, y en ese sentido la Defensoría del Pueblo ha ganado las tutelas más importantes del mundo frente a eso, pero la Defensoría del Pueblo no tiene poder para decir vamos a resolver esto. Incluso a uno como defensor público muchas veces ni siquiera lo dejan entrar a esas cárceles porque saben que uno va a observar eso. Las fotos que yo tomé las tuve que tomar subrepticiamente, ¿cierto? Sí, puede que haya hecho una trampa, pero una trampa por la dignidad de los seres humanos, yo pienso que con San Agustín eso no es trampa. Muy bien. Con San Agustín. Pues. Bueno, ¿qué dijo San Agustín? Agustín. Tenemos el derecho de rebelarnos contra la tiranía. No, lo que celebra el doctor Úsuga es que usted lo haya mencionado con el San antes del Agustín. Imagínese. Eso es lo que lo emocionó. Amables oyentes, vea, lo que pasa Porque es que Tomás de Aquino es Tomás de Aquino escribiendo, y Sí. Santo Tomás de Aquino es otra Aquino. cosa, ¿cierto? El por sol eso, de Aquino. porque es que Tomás de Aquino es el filósofo y Santo Tomás de Aquino es el filósofo católico. Eso. ¿Entendieron la diferencia? Sí, Y claro. amables oyentes, ¿saben por qué se están burlando de mí mis invitados? Porque ellos son cristianos, creyentes, devotos, practicantes, y llegaron aquí Amén. diciendo, oiga, y sí que amén, diciendo, ay, siquiera vamos a hablar con José Abad, que es un ateo. Muy bien. Andrés, el posconflicto es un hecho en este momento, o el posacuerdo es un hecho en este momento. A mí me parece que no. La verdad es que yo considero que ni posconflicto va a existir, ni paz va a existir. Puede ser que un posacuerdo, porque el acuerdo es inminente, eso sí no tiene reversa. El acuerdo, que en mi concepto es más
yo no le diría los negociadores de La Habana, sino los negociantes de La Habana. Ellos han negociado bastantes cosas, que la verdad no las conocemos todas. Conocemos unas líneas generales, unos títulos que de hecho también cambiaron de las que se iniciaron en el año 2012, porque se venía negociando incluso desde el año 2010 por parte de un negociador bastante ilegítimo, pero aquí nadie dice nada con eso. Aquí el que negocia verdaderamente se llama Enrique Santos, ¿cierto? Y es el jefe de todos los negociadores, y cada que se arma una crisis en la mesa de La Habana, entonces él va y la arregla. Y no lo va a ver. ¿Qué me entristece? Yo, como creería que ningún colombiano en su sano juicio está en contra de la paz. O sea, es que eso es irracional. ¿Quién Obvio. podría estar en contra de la paz? Obvio. ¿Cierto? Pero así le dicen a los que no están de acuerdo con este proceso, que están en contra de la paz, porque han utilizado todos los medios de comunicación para decirles perros rabiosos, guerreristas, de todas esas cosas. Sin embargo, me parece que tristemente va a ser una expectativa más frustrada como las que ya anteriormente se les habían presentado al país. Tristemente Tlaxcala ya había tenido un mal desenlace, el Caguán había tenido un mal desenlace, y varias más, porque cuando uno se dedica a investigar, y creo que es importante distinguir cuál es el rol de nosotros, ¿cierto? El rol del doctor José Abad hoy es de periodista. Sí. El rol mío hoy acá sentado, pues... Es de analista. Sí, yo tengo una formación de abogado, Claro. pero mi rol en este momento, yo estoy dando unos puntos de vista desde la polemología, que es un tema que la gente no estudia casi. Y en la polemología es estudiar los conflictos, Ajá. y estudiar cómo se crearon los conflictos y cómo han ido resolviendo conflictos en otras partes del mundo y aquí mismo, porque aquí hay conflictos que ya se han resuelto, para que la gente pues no Sí, se vaya claro. a confundir. Aquí también se han Aquí en resuelto Medellín resolvimos Sí. en 1990, y ahora les comento eso, un Claro. conflicto bien interesante. María Emma Mejía estuvo al frente Por de eso. ejemplo, con María Emma, con Alonso Salazar Sí, incluso. hay que decirlo todo. Entonces, la gente lo que le gusta es mucho opinar, porque esto es un país en el que todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo sabe de religión, y todo el mundo sabe de política, y todo el mundo sabe de derecho, inclusive. Y de medicina. Todo el mundo sabe de Salvo todo. que uno les demuestre lo contrario. Eso, todo el mundo sabe de todo. Y cuando uno les dice, hombre, sería importante estudiar y no comparar lo incomparable, porque también hay que ser serios con eso. No, es que, y cómo en Irlanda pudieron resolver, hombre, pues que Irlanda es Irlanda y Colombia es Colombia, pues. Y es que Dinamarca es Dinamarca y Cundinamarca es Cundinamarca. ¿Cómo resolvieron lo de ETA, por ejemplo? Sí, claro. Y incluso lo de ETA todavía no está Eso no está absolutamente resuelto del todo. Es que No. si estuviera resuelto del todo, no tendrían el problema que tienen en España en este momento de la configuración de gobierno. Claro. Entonces, ese es el punto de vista mío básico inicial. Aquí va a haber un posacuerdo, y eso es claro. ¿Por qué? Porque acuerdo o negocio va a haber. De hecho, creería yo que incluso eso ya está firmado. Están buscando los detalles, están buscando qué detalles le van a meter a Bueno, cada usted una me de da las pie, líneas. Andrés, para hablar y acuñar un nuevo término. Posnegocio. Posnegocio, sí. Posnegocio. Ese sí es para mí. Por eso yo pongo la paz en todas mis redes sociales, no con la Z, sino con el signo pesos. Bueno, no yo. conocía eso. Exacto. Vea, doña Luz Marina Zuleta le acaba de mandar a usted un mensaje porque está de acuerdo con usted, porque ella es una persona que está bien metida en el cuento de la paz. Déjenme, amables invitados, darle un saludo a mi hermano que acabó de llegar hace poco de su trabajo en los Estados Unidos. Un saludo a Tabito, a Santiago, a todos los muchachos allá en su casa que están en este momento. Nos vamos a reunir ahora a darnos un saludo Qué bueno. a ustedes que están hablando. Yo sé que ya están Sí, hablando y sabroso. discutiendo de la paz. bueno. Un encuentro sabroso. A ver, Santiago. Bueno, yo ahí contestándole a mi querido doctor Andrés, yo lo que creo es que ningún acuerdo en ninguna parte del mundo termina ningún conflicto, porque los acuerdos son de papel y los conflictos son de materia, son reales, son efectivos, son de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo sí creo que va a haber acá es y como debe ser además, se va a trasladar el conflicto. Nosotros tenemos un conflicto bélico en las zonas rurales, ahora vamos a tener un conflicto urbano de integración social, que esperamos que deje de ser bélico.
Pero ¿cómo así que de integración social? Es que ahora nos va a tocar recibir a todos esos guerrilleros que van a integrarse a la sociedad, que los tienen que recibir los empresarios, los industriales, nosotros en las universidades, en los colegios, y tenemos que hacer un proceso de integración social. Entonces el conflicto no se acaba con este acuerdo. Este acuerdo lo único que hace es darle un nuevo rumbo al conflicto para que deje de ser derramando sangre y sea con inversión social, inclusión, trabajo en equipo, independientemente del que lo firme. Es que es más, este acuerdo, haga el negocio que haga Santos, no depende de Santos. Este acuerdo, haga el negocio que haga de la calle, no depende de la calle ni de los guerrilleros. Depende de Colombia, porque es Colombia el que debe integrar a los guerrilleros, superar este conflicto y en últimas, hágase lo que se haga en La Habana, pues seremos nosotros los colombianos los que demostremos si estamos preparados para una nueva era de paz. Y ahí es que es importante el punto 6. El punto 6 ahí se vuelve supremamente importante, que es el de implementación, verificación y refrendación. ¿Por qué? Porque, hombre, fíjese una cosa en las últimas sondeos de opinión que no vinculan la popularidad y legitimidad del presidente Santos con la popularidad del proceso de paz. La gente está feliz porque se va a firmar algo, ¿cierto? Lo que pasa es que uno, no saben qué se va a firmar, y dos, el santo no es Santos, o sea, no le agradecen esto a Santos. Y es que no se lo deben agradecer a Santos, y muy porque eso triste es un para asunto él. del país. Exacto, y es muy, pero muy triste para él, porque él creería que él era el dueño de la foto y el que iba a quedar en la historia como el que firmara la paz. La gente se ha dado cuenta que los procesos de paz, como dice el doctor Santiago, no necesariamente dependen de un presidente y no necesariamente dependen de este presidente, porque adicionalmente podrían haber sucedido, pero adicionalmente, y que creo que la primera crítica que yo le hice a esto es, miren, hagamos un escenario de simulación. Simplemente, si en la campaña de 2010 el discurso de Juan Manuel Santos, y aclaro que no voté por él, porque yo conocía la calaña de Juan Manuel Santos desde hacía mucho tiempo, hubiera ofrecido lo que terminó haciendo, que era básicamente lo que ofrecía el doctor Mocus. ¿Será que el doctor Juan Manuel Santos hubiera sido elegido presidente de la República en mayo de 2010? Porque es que ahí se convirtió en el tema de legitimidad. Él se monta con un discurso y efectivamente voltea el discurso en el momento en que está arriba. Pero en legitimidad también es reelegido con este discurso. Ah, bueno. Claro, es claro. innegable Bueno, que claro. en el 2014 Santos ya tenía la bandera de la paz y Pero- se tornó la discusión en paz Pero o ojo, antipaz y ganó Santos. pero ojo, no nos podemos olvidar de que una cosa es reelegirse montado en el poder Claro, eso es distinto. a reelegirse por fuera del poder. Y pregúntese al doctor, que a usted le tocó, doctor José Abad, al doctor López Miquelsen, que Por ejemplo. hizo supuestamente un gran gobierno y en el 82 se quemó. Sí. Entonces, es que reelegirse montado en el poder es muy fácil. Y pregúntele al doctor Uribe, que fue el gran error de él, que es reelegirse desde el poder, porque es que usted pone todo el aparato estatal a trabajar para eso. Y mucho todo el más. mundo queda en desventaja frente a él. Claro. Eso es que innegable. un candidato a presidente es muy fácil de decir, pero lo que no se nos puede olvidar es, ¿se acuerdan de la teoría que ustedes manejan muy bien los penalistas? La teoría del árbol envenenado. Ajá, claro. ¿Cierto? El fruto del árbol El fruto del envenenado. árbol envenenado. Claro, es que él no hubiera podido hacer la elección de 2014 con la polarización paz-no paz si no hubiera sido elegido en 2010. Pero recuérdeme, doctor Andrés, que una de las excepciones de la teoría del fruto del árbol envenenado es el descubrimiento inevitable. Y aplicándole esa metáfora a este campo, yo Pero le diría Uribe. a usted, Uribe también estaba adelantando negociaciones de paz y eso ha quedado más que claro. claro. Sí, no. Entonces, con Santos o sin Santos, eso era inevitable, así que... Pero el problema de Uribe es que tenía otra línea, ¿cierto? Oiga, ¿Cuál era la- ustedes me están dañando la clase, ¿qué pasó aquí? Oye, excelente, hombre, Santiago, está bien. Pero antes de, yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque hoy es el Día del Derecho Internacional. Muy bien. En 1998, Ajá. el 17 de julio. ¿Usted sabía eso, doctor? No, no sabía. Lo voy a felicitar porque usted nació un día muy importante. Un día muy importante. Claro, fue el día que se celebró, que se firmó el Tratado de Roma en 1998. 1998. O sea que Entonces, el hoy es el Tratado de día- Roma, doctor Andrés, se firmó un día muy importante. Muy porque fue el día importante, que yo claro. nací. Usted ya había más nacido. bien, eso Sí, iba a claro, decir, Porque yo- usted ya había nacido. Muy Claro, bien. dijeron, ¿no? Celebremos el Día del Doctor Santiago y ese día firmaron el Tratado de Roma y por eso hoy es el Día de la Justicia Internacional. Oiga, Exacto, mi que dio doctor José origen Abad, a la Corte Penal Mi doctor Internacional. José Abad, a partir de ahora, y le presto mi voz para la cuña, aquí el compañero nos puede cortar mi voz y puede ser Acción Pública, dirige Andrés Úsuga. Andrés. Porque este hombre ya Discúlpeme, nos discúlpeme. tiene- No, excelente, muy bien, no, muy bien. Incluso, pues les cuento, yo tuve la oportunidad, no, el libro está ahí.
yo escribí un libro sobre las características de la Corte Penal Internacional, se llama Justicia Universal en la Corte Penal Internacional, porque ahí desarrollo el concepto de justicia universal y lo aterrizo con la justicia de la Corte Penal Internacional, y las características, etcétera, pero muy bien el apunte. Más o menos lo que hace el ex juez Baltasar Garzón en España. Más o menos, exactamente, sí, de... más o menos. Bueno, me parece muy bien y gracias por el apunte, pero yo tengo que ir a unos mensajes comerciales. Ya regresamos. Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos en su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Muchísimas gracias por los mensajes que hemos recibido. Tenemos entonces en el teléfono a nuestro amigo Camilo Correa Ortiz. Camilo, buenos días. José, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Acción Pública. Bueno, tengo entendido que usted es uno de los coordinadores de ese importante encuentro, Conferencias por la Paz. Sí, José, así es. Con el apoyo de la universidad estamos organizando un ciclo de conferencias por la paz en el que buscamos empezar a realizar pedagogía para la paz, es decir, que la comunidad académica de la universidad de la ciudad de Medellín se entere de qué ha pasado en La Habana. Vamos a tener como conferencista invitado al señor Alto Comisionado para la Paz, el doctor Jaramillo. Estamos a la espera de que nos confirme más o menos en qué horario. Vamos a tener al doctor Luis Pérez Gutiérrez, el gobernador de Antioquia. Él nos va a hablar sobre los retos del departamento de Antioquia en la construcción de paz. José, la historia del departamento de Antioquia es muy clara y ha demostrado que Antioquia es uno de los departamentos que ha sufrido más el conflicto con las guerrillas de las FARC-EP. Aló. Aló, José. Bueno, sí, estamos al aire. Muy bien. A ver, ¿cuál es el objetivo fundamental de estas conferencias de paz? Porque usted nos ha dicho, decirle a Medellín qué está pasando allá. Es decir, sí, decirle a la ciudad de Medellín qué está pasando en La Habana. Pero como objetivo específico, ¿qué se busca con estos encuentros y conversaciones de paz? Sí, José, mira, el objetivo específico de los ciclos de conferencia para la paz es realizar pedagogía para la paz, es decir, empezar a contarle a los colombianos, a la población de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia y especialmente a la universidad y a la comunidad académica, cuáles son los puntos de La Habana que se han acordado, qué se está negociando, qué no se está negociando, cuál es el papel de los jóvenes, de las mujeres y del departamento de Antioquia en la construcción de paz. Bueno, excelente el planteamiento. Hay una inquietud que me hace un oyente, Santiago, y es la siguiente. Frente a las conversaciones de paz en La Habana, ¿qué estrategia se ha elaborado en el seminario de ustedes para que la gente entienda que quienes de pronto no están de acuerdo con la forma como se está acordando la paz en La Habana, no sean estigmatizados como enemigos de la paz? Sí, José, eso es un punto muy importante. Pues obviamente las personas que apoyamos el proceso de paz y que estudiamos los puntos de La Habana, que respaldamos no la postura del presidente Juan Manuel Santos respecto a la construcción de paz, sino que apoyamos una postura más social y que la paz se construye desde la sociedad. Pues la idea, José, es que el alto comisionado, pues que es quien junto a Humberto de la Calle ha dirigido los diálogos de La Habana y ha firmado algunos acuerdos, él venga y nos cuente qué han hecho, qué han negociado, qué falta, cuál va a ser el reto principal del gobierno nacional en la construcción de paz. Bueno, aparte de escuchar a estos personajes, hay conversadores que no tengan esa vinculación tan directa con las negociaciones y que sean más del común, más de aquí, más de nosotros y que puedan hablar allá de sus experiencias o de lo que esperan de los acuerdos de paz. José, mira, dentro del ciclo de conferencias se diseñó una metodología que es bastante básica y son conferencias magistrales, más o menos una intervención de 1 hora por cada invitado. Al final se va a abrir un espacio más o menos de 30 minutos para que se hagan preguntas
estamos definiendo si es conveniente que sea con micrófono o con un formatico, porque a veces cuando los hacemos con micrófono pues se puede prestar para que los discursos Sí, señor. off the record. Sí, señor, eso es. Bueno, Sí. a ver, Camilo, entonces digámosle a los oyentes qué día, qué horas, el lugar, qué costo tiene, cómo va a ser la mecánica. Listo, José, mira. Para toda la audiencia de Ondas de la Montaña y específicamente de Acción Pública, el nombre del evento es Ciclo de Conferencias por la Paz. Vamos a tener invitados, invitamos al presidente de la República, al doctor Santos, pero por motivos de agenda no puede asistir, entonces del igual alto comisionado. Vamos a tener al señor gobernador de Antioquia, al doctor Luis Pérez Gutiérrez, al senador Antonio Navarro Wolf, uno de los 3 presidentes de la Constituyente del 91, un ex militante del M-19 y uno de los negociadores principales del M-19 con el gobierno en el proceso de paz que se hizo en el año de 1990. Vamos a tener a la senadora Claudia López Hernández, una congresista que a mi concepto es muy buena, como decimos los paisas, no tiene pelos en la lengua, le dice lo que es a las personas. Claro. Vamos a tener también al representante Víctor Correa Vélez, uno de los representantes más jóvenes de la Cámara por Antioquia. Él nos va a hablar sobre el papel de los jóvenes en la construcción de paz, José, porque han sido procesos históricos que han demostrado que los jóvenes son importantísimos, casi que indispensables, o diría yo indispensables, en la construcción de paz. La conferencia, José, se hará el día 4 de agosto de este año en el auditorio Rafael Uribe Uribe de la universidad, en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El cupo es limitado, previa inscripción. Hay un link en la página de la universidad en el cual las personas se pueden inscribir y si alguien de pronto no tiene la capacidad de acceder a internet, pues entonces se puede acercar a la Dirección de Extensión Universitaria de Educación Continua de la universidad. Perfecto, Camilo. Mire, me acaban de mandar un mensaje. Usted sabe que nosotros tenemos una sintonía extraordinaria. Y me preguntan, José, escuchamos a todos los conferencistas. ¿Hay alguien allí en esos conversatorios de paz que no esté de acuerdo con la forma como se está negociando en La Habana? José, mira, el título lo dice todo, Ciclo de Conferencias por la Paz. La idea es que hablemos de los acuerdos de La Habana y posterior a este evento queremos realizar un debate público abierto a la comunidad académica, a los habitantes de la ciudad de Medellín, en el que digamos por qué sí a la paz o por qué no. Y ahí sí vamos a tener diferentes posturas, porque la idea de este evento es que nos enteremos de lo que pasa, José. Uno de los principales problemas de la sociedad colombiana es la desinformación. Entonces la idea con este evento es que nos informemos de lo que está pasando, cómo vamos a apostarle a la construcción de paz y luego vamos a hacer un debate abierto al público con diferentes posturas de sí, de no, me abstengo, voto por el no, voto por el sí, ¿sí me entiendes, José? Perfecto, bueno, sí, ya eso nos aclara mucho la situación porque de alguna manera eso significa que ustedes van a seguir proyectando actividades en torno a todo lo que tiene que ver con la paz y con los acuerdos en La Habana, ¿eso es correcto? Claro que sí, José, como te decía, yo pienso y mi equipo, una compañera que se llama Natalia, en Extensión Universitaria, el doctor Piedrahíta, el doctor Ramón, todas las personas. Y el grupo de investigación Ratio Juris. Sí, señor, también pensamos que la forma de construir paz es a través de la academia. La academia es un factor fundamental en la construcción de paz y por eso queremos generar esos espacios de, inicialmente, de diálogo y para que la persona se nutra de información y luego espacios de debate en el que digamos por qué sí, por qué no a la paz. Bueno, Camilo, de todas maneras, felicitaciones por esa proyección. Muchísimas gracias por estar informando en Acción Pública a nuestros oyentes sobre esos propósitos y confiamos que va a tener una nutrida asistencia y todas las otras actividades que realicen en torno al tema. Usted sabe que nuestros micrófonos están listos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, José, que tengan un buen día. Bien, amables oyentes, continuamos en Acción Pública porque aquí hay espacio para todas las formas de pensamiento. Una pregunta que me hace un oyente, me dice: José, muy interesante todo lo que hablan los ilustres profesores, pero ¿está la sociedad en general preparada para un posacuerdo, posnegocio, posconflicto? Es decir,
¿Está la sociedad preparada para eso? Santiago. Esa pregunta, mi querido doctor José Abad, es la misma que uno se hace cuando se pregunta si está preparado para ir a su primer juicio. Y la única forma de resolverla es vaya al primer juicio y después nos dice si estaba preparado. Entonces aquí pues, es imposible tener un método objetivo para verificar si la sociedad está o no preparada. Porque vea, las encuestas siempre dicen lo que el que las paga quiere que digan. Claro. Las elecciones influyen demasiados asuntos independientes de la voluntad del pueblo. Y los medios de comunicación representan unos intereses muy selectos de parte de un grupo muy minúsculo de la sociedad. Entonces, pues no tenemos ningún método objetivo para determinar esto y será la historia la que nos diga o no. Y hay una frase que para mí concluye mi filosofía, además que la pongo en conocimiento de los oyentes, y es mejor apostarle a la paz y fallar que apostarle a la guerra y acertar. Bueno, pero a ver, Yo ahí tengo una pero- discusión. Sí, pero perdóneme Andrés, que es que tengo una inquietud. A ver, no podemos perder de vista que el fin de un conflicto es el comienzo del siguiente. Y la historia ha sido infalible, Tratado de Versalles. sí, en ese pronóstico. Y Y piense mucho usted- más si el acuerdo es mal hecho. Bueno, piense usted en la guerra de los 30 años. Bueno, vamos a Versalles, todo eso. Muy bien. La pregunta está orientada es a lo siguiente. No, aquí La mismo, socie- vea, la ley 975. ¿Cómo Bueno. le pareció improvisada? ¿Y qué surgió de ahí? Esa es Bacrim. Vieja ley, es una improvisadera. Bueno, pero entonces ahí es donde está la pregunta. El Estado, el gobierno o los gobiernos han realizado acciones tendientes a que la sociedad entienda lo que significa el fin de un conflicto. Ahora sí, Andrés. Vea, doctor José Abad, yo le voy a ser sincero. Tristemente, el primer enemigo de la paz o del proceso que le dicen de paz, que para mí es un negocio lo que están haciendo allá, el primer enemigo es el propio presidente Santos. O sea, yo no he visto a alguien que le haga más daño al proceso que el propio presidente Santos. ¿Por qué? Porque su pedagogía, y lo demuestra hace 15, 20 días, ¿cierto? Atacar, o sea, es absolutamente incoherente que usted esté promulgando por un lado la reconciliación, la fraternidad, la paz, y mientras con gente que le ha hecho daño al país, con gente que le ha hecho daño a los ciudadanos, con gente que le ha hecho daño al propio Estado, y por el otro lado está atacando a quienes no están de acuerdo con eso con palabras casi que de grueso calibre, ¿cierto? El mismo político que lo montó a él. Esa cantidad de salidas en falso, porque es que el presidente Santos tiene una cantidad de problemas para hablar en público y si no habla con teleprompter tiene muchísimos más problemas. Entonces, esa situación le ha hecho mucho más daño al proceso porque la credibilidad de la gente en el proceso estaba al inicio, acuerde que nos vamos a cumplir 4 años ya en esto, estaba pegada de lo que era la bandera del presidente Santos, ¿cierto? Entonces, pienso que la pedagogía ha sido muy malita. El comisionado para la paz es un señor que habla muy bonito sobre temas filosóficos, pero que tampoco es alguien que, a ver, voy a utilizar una frase que no es mía, pero me gustó mucho. Ni el comisionado para la paz, ni Humberto de la Calle, mucho menos los generales y los otros que están participando de las mesas, tienen la capacidad de hacer ignición en la masa, de generar pasión por el proceso. Los que han estado apoyando el proceso son porque son gente convencida de que la paz es muy necesaria, que le han apostado a que digan, hombre, yo prefiero que hagan la paz, como mucha gente, y eso está bien, pero no es porque estén convencidos de que la paz de Santos o la paz que está diciéndole Santos es la que va a ser la verdadera paz. O sea, hay mucha gente que está con la paz. Pregúntele a la doctora, a la propia Claudia López, que dice, yo voto por la paz, pero no por Santos. Y entonces prefiero terminar votando por Santos porque es el único que se la jugó por la paz. Hay mucha gente a la que no le gusta Santos, pero que le gusta la paz. Y es normal. ¿Por qué? Porque es una palabra muy fácil de vender y muy dulcete, muy machacona para poder hacer cualquier tipo de proceso. Pero los legitimadores no han sido los mejores. Ese es un problema que tiene este proceso. A ver, Santiago, me preguntan aquí rápidamente. Si la sociedad no ha sido motivada para entender lo que significa esto, ¿qué sentido tiene entonces hablar de un acuerdo, un negocio de paz, cuando por más que se acuerde allá, la sociedad no va a ser permeada por esa energía de paz? La sociedad, José,
colombiana es una ciudad muy displicente con los asuntos más trascendentales. Es decir, si uno pone en Google qué se ha negociado en La Habana, no tiene todo, pero sí tendrá muchos fundamentos sobre los cuales opinar. Si usted hoy se monta en un taxi y le pregunta al taxista le va a decir, es que me parece el colmo, ¿cómo así que no van a entregar las armas? Señor, ya en el acuerdo en lo que vamos, dijeron que iban a entregar las armas, que la ONU va a hacer un monumento con ellas, que va a haber unas entregas progresivas, ya es un asunto solucionado. Es que me parece el colmo que quieran una constituyente. Ya negociaron que no va a haber una constituyente, que va a haber un mecanismo de refrendación, hasta ahora un plebiscito, que es el que la sociedad va a decidir. Ahora, yo no creo que una discusión tan trascendental de nación se deba cifrar en que sus promotores o emisores son personas poco atractivas para la sociedad. Yo creo que este proceso va más allá. Y la respuesta muy sencilla para el oyente que hace esa pregunta y para los oyentes que se hagan esa cuestión, en mi concepto, es, hombre, no sabemos si la sociedad lo va a aceptar o no. Y la única forma de saberlo es haciéndolo. Pues bueno, pero eso nos va a generar unas situaciones muy complicadas. Miren. Ustedes saben que hay una frase muy sencilla porque el anecdotario popular es muy sabio. Hay veces que el remedio es peor que la enfermedad. Y lo que sucedió, por ejemplo, con la ley 975 es un ejemplo. Entonces, la inquietud es muy sencilla. Si estamos buscando resolver uno de los conflictos que tiene la sociedad colombiana, porque ese es uno de los conflictos, por eso no es la paz. Es resolver un conflicto, pero ese no es la paz. Adicionalmente, doctor, la verdad es que aquí no hay guerra. A los que estudiamos polemología y usted que estudia Derecho Penal y que ha estudiado, esto no es en estricta sentido, esto no es una guerra. Pero sí es un conflicto interno. Sí, claro, pero no es guerra, porque para poder usted hablar de paz tiene que hablar de guerra, ¿cierto? O guerra civil, o guerra interestatal, o guerra como tal. O pero reconocimiento de claro, beligerancia al integrante del conflicto, porque ojo que ahí es donde viene el artículo Derecho 3 internacional. de los tratados, de los convenios de Ginebra, que fue y los adicionales del 77. Claro, lo ¿cierto? que le metieron a eso ahí. No tiene que saber qué es lo que está discutiendo Claro. acá y en qué marco se está moviendo. Claro, porque es que, mire, hay una situación que es bien clara. Hablar de guerra no es posible, eso es claro, no es posible en Colombia. Pero es lo que nos han vendido para poder vender la paz. Pero no nos podemos Ojo. situar en el concepto jurídico No, de la pero- expresión no, guerra, pero aquí jurídico guerra sí hay. Pero, jurídico no. Aquí guerra hay. Etimológico. No, pero aquí guerra hay, mi doctor no, Andrés. no. Bueno, Ahora, pero- si ya vamos a ser súper específicos, entonces no hablemos de crímenes de lesa humanidad, sino de crímenes, no hablemos démosle a todas las expresiones que son. Entonces vamos a decir, no, aquí lo que hay es un asesinato, aquí lo que hay es un crimen de guerra, aquí lo que hay es el Tratado 7. Es que ahí es que se vuelve ¿verdad? complejo el tema. ¿Por qué? Porque es que desde el 64 se pusieron a meter aquí a las fuerzas militares a un tema de orden público, claro, que en otros países no es así. no es así. Pero como Cierto. usted dice, Cundinamarca no es Dinamarca. pero no mi Sí, doctor. solo- por eso. oiga, pero pero ese, no solo- ese es el Entonces, complique. Nosotros comparamos tenemos con otros países cuando nos conviene y deslegitimamos la comparación con otros países No, cuando no nos conviene. Pero precisamente, no, yo sí lo comparo y lo sigo comparando. Es que acá la embarramos, ese presidente Guillermo León Valencia, el Guillermo 64, fue el que terminó metiendo las fuerzas militares a un conflicto que no debería haber metido y terminaron ellos convencidos. Incluso hoy hay una cantidad de gente convencida en las fuerzas militares que su labor es el tema de la seguridad y el orden público. Pero Ya hay- hoy están entendiendo que no, que es la defensa del Estado, que eso es diferente. Oiga Andrés y Santiago, y además, amables oyentes, fue allá donde se autorizó a los campesinos el porte de armas para su autodefensa. Recuerden ustedes eso, si no lo sabían. Porque las guerrillas empezaron como la autodefensa liberal. Claro. La gente no se acuerda de eso cosa tampoco. Ahí Andrés tiene razón. Pero el problema no es ese. El problema radica básicamente es en lo siguiente. Independiente de si hay conflicto o no hay conflicto, si hay guerra o no hay guerra, el fin de este conflicto puede ser el origen del siguiente. ¿Por qué? Porque si no hay una mentalización en torno a las más leves relaciones para que se realicen en un contexto de armonía, de paz no se puede hablar en ninguna parte. Y estoy repitiendo algunas de las cosas que dijo Gandhi en un momento. Porque es que el problema de la guerra no son los fusiles allá, es la guerra que usted lleva en su A mí interior. hay algo que me gusta, doctor José Abad, y le voy a ser sincero. Aquí está muy comprometido un grupo empresarial antioqueño que se llama el GEA, ¿cierto? Ajá. Y que también tiene una fundación que se llama Pro Antioquia, y entonces la Universidad de AFIC es de lo mismo. Están muy comprometidos con la paz, y hay mucha gente de ahí comprometida con la paz desde que estaba vivo, inclusive el doctor Nicanor. Me parece excelente. Yo lo que sí quiero ver es cuántas plazas de empleo va a haber entonces para guerrilleros rasos
o para guerrilleros directivos, por decirlo de cierta forma, en Argos, en Bancolombia, ¿cierto? Vamos a ver cuántas les van a dar, ¿por qué? Y eso solo lo podemos ver, mi doctor Andrés, El si día que esto ellos sigue se para adelante. vengan, Pero, a ver, pero pero- miremos a ver si va a ser verdad eso. No, pero perdónenme, a ver, porque es que yo estoy preocupado con ustedes. ¿Qué clase tan complicada está, hombre? Esta clase es muy complicada, oiga. Y sí es muy complicada. ¿Sabe por qué? Porque usted me está diciendo, Santiago, no, que es que no tenemos que prevenir la llegada del monstruo, que llegue y nos defendemos. Mucho cuidado con eso. Pero ¿cuál monstruo, doctor Rosabal, si está No, negociada pero, la entrega de no, armas? Pero mire. El reciclaje que se dio con la ley 975 fue terrible. Improvisación Y brutal. por eso es que lo deben tener en cuenta las Eso fue en personas el encargadas para el gobierno futuro. del presidente Uribe. Allá. Tenían desesperación por eso, porque también Uribe tenía desesperación por la paz y por acordar con la gente, y por Y- eso empezó a conversar con ellos. Y eso sí fue un negocio. Y una de las ¿Y le- primeras... ¿Y le salió bien o mal? Perdón. En mi concepto fue un buen paso. Que Fue un estamos paso, viviendo sí. unas retaliaciones Sí. que habrá Sí, que verificar. Sí, bueno. Y que habrá que vivir las retaliaciones de este también, así como se vivieron Pero- después pero- de los posacuerdos Que siempre va a de haber, Bueno, Salvador. pero déjenme terminar. Ojo, pues. Que es que ustedes me están dañando esta clase. Yo no sé qué vamos a hacer a la producción aquí. Bueno, sí, oiga, pues, entonces miren, ¿qué es lo que sucede? Con la ley 975 se presentó un reciclaje muy complicado porque el presidente Uribe también necesitaba resolver esto de la paz. Y una de las condiciones de la guerrilla para negociar era resolver el problema de los paramilitares, porque miren ustedes la contradicción tan fuerte. Hablamos, se acaban con los paramilitares, y los paramilitares dicen, hablamos, se acaban con la ¿Y guerrilla. qué dijo el fiscal general encargado en estos días? Paramilitarismo ya no hay. Dijo que no había. Eso lo dijo el fiscal general. Y entonces uno no sabe si creerle o no creerle al fiscal general encargado. Y ahí voy, Santiago, frente al monstruo que a mí me asusta cuando usted dice, es que para nosotros hablar si va a ser origen de otro conflicto o no, tenemos que meternos allá. Yo en eso estoy de acuerdo en parte, pero la pregunta que me hace el oyente es una pregunta bien importante. Si la sociedad está o no está preparada para recibir ese monstruo, y como dijo usted al comienzo del programa, pues, hombre, generar toda una dinámica de empleo, de educación, de recibirlos en las universidades. Y Andrés tiene razón. El GEA va a recibir a todos estos muchachos. Bueno, pero la clase se nos está calentando mucho y me gusta. A mí me gusta, solo que yo me canso, pero vea, tenemos a Andrés Arbeláez desde Santa Marta. Usted está desesperado, Andrés. Además, los oyentes lo extrañan. Adelante, Andrés, buenos días. Buenos días, Jorge Abad, y ahí a los amables panelistas que le informan la mesa, vea. Primero que nada, pues, un clima maravilloso, espectacular, esplendoroso. Parte de la playa me la están cuidando, ¿cierto? Un mar azul, pero qué cosa tan encantadora, hombre. Es que aquí nació la vida y aquí queremos dejarla, vea. Excelente. En segundo lugar, yo no le voy a complicar más a usted la clase del domingo, pero sí, permítame, yo aporto un poquitico. Adelante. Gracias, mi querido José Abadea. El problema por dónde empezó, por haber denominado esto un proceso de paz. ¿Cuál proceso de paz? Si para hablar de paz, pues tiene que haber algo que confronte y es la guerra. Entonces desde ahí empezamos muy mal. Yo creo que esto hubiera salido muy bien si hubiéramos dicho, vamos a hacer unos acuerdos para desmovilizar una banda criminal, como se hizo ya en experiencias pasadas. Total que por eso esto pues ha costado tanto, nos mantemos tan desinformados, tan supremamente desconcertados con toda esta serie de concesiones, a lo que en derecho penal no guarda ninguna diferencia entre lo que es el tipo penal de concierto para delinquir y el tipo penal de rebelión, porque aquellos que todavía viven bajo la fantasía de que esto era una insurrección y que las FARC-CRIM eran unos revolucionarios, yo creo que eso sí está en desuso y tenemos que volver a la realidad. Quizá en sus inicios, pero es que yo me resisto a pensar que el señor Manuel Marulanda era un revolucionario, me resisto a pensar eso. Total que, démosle a eso la connotación que tiene, desmovilícense, reparen víctimas, paguen sus penas de cárcel si a ellos se hacen merecedores después de un juicio justo o a través de la justicia transicional unos mínimos que efectivamente recompongan y recompensen a una sociedad que ha sido martirizada por años por estos señores de las FARC.
ahí me ayuda a recomponer la clase del domingo, José Abad. Hombre, Andrés, pero es que usted me deja muy preocupado. Bueno, ¿por qué, hombre? Pues, o sea que entonces ellos simplemente, que muy humildes, muy sencillos, muy queridos, vengan y le digan, señor presidente Santos, y ahí lo nombran a usted de asesor, venga, vamos a entregar los fusiles, Sí, señor, estamos claro. arrepentidos, y Claro. háganos el favor y nos mete a la cárcel y pónganos unas esposas bien duras, ¿así? No, las esposas no, porque a mí no me gustan mucho tampoco. Lo que sí es que, a ver, es que si partieran siquiera de la humildad, pero no del cinismo, porque ellos se sentaron a dar como víctimas, que no como victimarios, y se sentaron en las mismas pretensiones de un Estado legítimo con un grupo de bandoleros, creo que desde ahí están equivocados. Lo Entonces, que usted propone, lo saluda Santiago Tres Palacios, hombre, con Sí, mucha señor. envidia, pero con mucha envidia de su paisaje. Sí, Entonces señor, lo que usted correcto. propone, nuestro estimado amigo, es que las FARC se rindan, pues si se no, rindieran es no que habrían no de es, ser- es Señor, que no es problema de rendición, esto no es un problema de rendición, es un problema de simplemente, si quieren someterse al Estado colombiano, ahí están las herramientas para ello, pero no pretender que van a montar un Estado paralelo, que es lo que han pretendido siempre desde La Habana en estos 4 años. Fíjese que hoy todo pasa por La Habana. Si se conversa con alguien, vaya, pídale permiso a don Timochenko y que le eche la bendición y entonces conversamos. Total que esto ha sido un disparate todo alentado por el ego y la vanidad de un gobernante. Yo estoy a aclarar algo. Sí, señor. Yo creo que ninguna persona se va a sentar a negociar, ¿cierto? O a acordar, o a lo que sea, para pagar la misma cárcel que le impondría el Código Penal de ser capturado, ¿cierto? Eso me parece a mí que es claro. Sí, es muy Yo difícil. no me voy a sentar, si me vale lo mismo que me capturen en un combate y me van a meter 50 años de cárcel, yo no me voy a sentar, entonces no Claro, me siento, no, más bien no me nunca, siento. nunca. Pero sí tendría que haber unos mínimos, ¿cierto? Los mínimos. Hoy entonces, increíblemente, a la gente que le parecía muy poquito, de acuerdo a la ley 975, De 5 a 8. 8 años le parecían muy poquito para los paracos. Hoy le parecen una infinidad para los jefes de la guerrilla. A las mismas personas, ¿cierto? Sí, entonces queda uno como impresionado con eso, porque uno dice, ve, a esas mismas personas que les parecía eso, nada, hoy les parece todo el mundo, todo lo del mundo. Y entonces, creo que es la conceptualización de que unos les parecen unos bandidos muy malos y otros les parecen unos bandidos muy buenos. Ese es como el Las problema que ha venido hermanitas- pasando acá y el país las termina llorando por un hermanitas solo de la ojo. misericordia, sí, ¿Cómo, Andrés? ¿Cómo? No, las hermanitas de la caridad frente a los otros que eran unos diablos y unos monstruos. Entonces, dentro de esos desequilibrios es muy difícil, pues nosotros venir ahora a legitimar, porque eso es lo que están haciendo, legitimando una banda criminal que asoló al país por muchísimos años, y que cometieron los delitos atroces y de lesa humanidad, crímenes de guerra, todo lo habido y por haber, José Abad. Vea, José Abad, discúlpeme, no lo saco del contexto, pero ¿cómo le parece el maravilloso fiscal que tenemos hoy en día? Un fiscal economista, abogado, especialista en arbitramiento y que 0 de derecho penal. José Abad, muy buenos días a los oyentes. Hombre, Días, Andrés, normal de muchas amigo, gracias, pero le voy a dar una información y se la voy a dar a partir de este micrófono o a través de este micrófono. Mire, Sí, cuando sí, Néstor Humberto Martínez renunció a su condición de superministro y dijo que él no renunciaba ni iba ni por buscar la fiscalía, tuve la oportunidad. Y que Angélica Lozano le dijo que estaba haciendo lobby en el Congreso para eso y él dijo no y no. Bueno, oiga pues Andrés, le cuento que usted sabe que a mí me gusta apostar y yo aposté. Señor, y usted yo aposté. apostó y ganó. Y gané. Sí, Y señor. sigo ganando y sigo cobrando. ¿Sabe por qué? Ah. Porque cuando un político dice no, Sí. ya lo hizo. Sí, señor, Cuando dice correctamente. lo voy a hacer es porque nunca lo va a hacer. ¿Le queda claro? Sí, señor, y Andrés, cuando un abrazo y político- próximamente nos vemos en Santa Marta. Saludos a todos nuestros Hombre, oyentes. Igualmente, hombre, chao, hasta luego. Bien, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Acción pública. Amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública. Bien, un debate bien interesante, una clase bien movida.
La clase del domingo termina siendo la mejor clase de la semana, me dicen aquí. Muchas gracias a los oyentes. Pues esa es la idea en Acción Pública, que la clase del domingo sea la mejor clase de la semana. Santiago, a usted le mandaron aquí una pregunta, por favor. Me dice mi señor hermano, David Tres Palacios, que mi señora madre le manda una pregunta al doctor Andrés, como que le está interesando más las intervenciones del doctor Andrés que las mías. No, Sí. hombre. Sí. Le manda a preguntar mi señora madre, Marta Carrasquilla, hombre, si les parece a los uribistas tan horrible que se hable de acuerdo de paz, ¿cómo hacemos para entender por qué Uribe durante tantos años promovió un impuesto para la guerra? Y yo aquí, le voy a espérenme un responder. segundito, y yo aquí le termino con lo siguiente, es que el lenguaje sirve para lo que uno quiera. Entonces, Álvaro la Uribe, que estadística. toda la vida fue el padre del pragmatismo, ahora es el padre de la semiótica del lenguaje. Entonces, para él no puede haber conflicto, para él no puede haber guerra, para él no puede haber impunidad, para él no puede haber... Y ya es el máximo defensor, dizque, de los derechos humanos. Y antes él, yo recuerdo, decía... No, muy sencillo, todo escollo que haya en la Constitución para un acuerdo de paz, pues se remueve la Constitución y se cambia. Entonces yo le voy a responder. Claro, y cuando muy hablaban de derechos pragmáticamente. humanos, a mí me tocó un debate con él aquí, que todavía no estaba ni en el 0.5%, un debate que me tocó con O él. sea, antes del 20 de febrero del 2002. Bueno, usted sabe mucho de todas esas cosas porque usted es bien buen seguidor. De fechas. Pero de fechas y de él. Y de Uribe, claro. Sí, claro. ¿Y sabe qué me decía Uribe? Que lo mejor era acabar con esa alcahuetería de la Defensoría del Pueblo, de las Contralorías, que eso era una alcahuetería, que la gente tenía que someterse a la ley. Y efectivamente, en un encuentro en Costa Rica de defensores públicos y defensores del pueblo, tuve la oportunidad de llevar la discusión que tuve con él. Ya era presidente, creo que ya era presidente, y allí en Costa Rica, si ya era presidente, emitimos un concepto latinoamericano en contra de la vocación del doctor Uribe de acabar con la defensa de los derechos humanos. Siga ahora sí, Andrés, contéstele al hermanito de Santiago. No, a la mamá. O a la mamá, ¿cómo Doña le parecen los Marta. oyentes? Doña Marta, buenos Doña Marta, días. cordial saludo a esta hora. Yo le voy a aclarar algo que lo vengo haciendo ya hace buen tiempo en la academia y en las conferencias. Una cosa es el uribismo, otra cosa es ser de derecha y otra cosa es ser del centro democrático. O ser furibista. No, pero eso son otras cosas que Y uribestia, también hay algunos, ¿no? Yo no me atrevo a decirlo aquí al aire, pero creo que hay gente que tiene que entender para poder defender, por ejemplo, las tesis uribistas. ¿Qué fueron las tesis uribistas? Porque hay gente que defiende sin ni siquiera haber estudiado también el fenómeno del presidente Pero Uribe. tienen derecho a eso. Sí, Andrés, tú claro, eres todo del el mundo Centro tiene Democrático. derecho. Sí, yo soy del Centro Y el Democrático. Centro Democrático en sus estatutos dice, cualquier cosa que esté en contra de lo que dice Uribe, se aplica a lo que diga Uribe. No, señor, eso no dicen los estatutos. Pues cómo no, mira que No, iban no. a hacer un Yo- acuerdo yo democrático. Invito cordialmente al doctor Santiago Tres Palacios Carrasquilla a que lea los estatutos del Centro Democrático. Yo recuerdo que cuando Pero fueron eso a no lo escoger a dice. Oscar Iván Zuluaga, estaban hablando de unas consultas populares, una especie de consultas populares, y después dijeron, no, vamos a hacer lo que diga Uribe, y Uribe propuso ahí unas conferencias Pero para legitimarse. una cosa es lo que hayan dicho y haya pasado y otra cosa muy distinta Bueno, lo que digan los estatutos. Pero jóvenes, no se me ¿Cierto? salgan del tema porque es que doña Marta hizo una pregunta. No, por eso. Entonces, aclarándole eso a doña Marta, que son tres cosas diferentes, ahí puedo responderle yo. No sé qué le responderá el presidente Uribe. Eso se lo tendrá que preguntar al presidente Uribe. Yo tengo unos conceptos propios que de hecho he tenido ni discusiones, pero hemos tenido desavenencias con el uribismo, ¿cierto? Y con el propio presidente Uribe, que no necesariamente tiene que hacerle caso a uno, ¿cierto? Porque él tiene su propio pensamiento. Entonces, la pregunta es más, la de doña Marta es más, para el señor expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que para el profesor Andrés Úsuga. Y porque también se lo digo, Claro. esos son dos pero contextos mire, diferentes. los oyentes tienen su agudeza mental y eso es Claro, maravilloso. Se ha venido planteando desde la parte del Centro Democrático que en Colombia no hay guerra, ni ha habido guerra, entre otras cosas. Yo recuerdo que eso lo desarrolló en su momento José Obdulio en un programa de televisión que teníamos, en el que yo trabajaba, y lo llevamos allá, lo entrevistamos y él decía que no, que el problema de la guerra no, que eso no existía en Colombia. Y eso ha hecho carreras. Esas son las palabras, ¿sabe de quién? Que eso sí lo recuerdo muy bien, de José Obdulio Gaviria. De José Obdulio, Que él correcto. decía que no había guerra, sino que había una amenaza terrorista. Correcto. Esa Eso. es la expresión básica, y de hecho están en algunos libros que escribió José Obdulio tratando de crear la doctrina del uribismo. Correcto. ¿Cierto? Y de la doctrina de el concepto de opinión, ¿es? Sí.
El estado de opinión. El estado de opinión. Bueno, pero lo importante es que para ese momento, a pesar de no existir la guerra, se estableció, como dice doña Marta, un impuesto de guerra, ¿sí? Y ese impuesto lo pagaron voluntariamente aquí muchas personas, ¿no? Bastante plata. Ahí también se pegó también el 4 por 1000, que era transitorio, y ya va como en 14 años. Bueno, una cantidad de cosas. Y quiere que le sea bien sincero para que se asombre. Ese mismo empresariado que hoy está jugado con La Paz, lo pagaba complacido. Complacido. ¿Cierto? Pero Entonces, lo que pasa es que en una sociedad capitalista el capital se mueve frente a la mejor conveniencia. Eso es indiscutible. Pues y eso no, aquí tristemente no solamente los capitales, la academia se mueve a la mejor conveniencia. Bueno, me quitó la los palabra. medios, muchos de ellos, no todos, se mueven a la eso mejor sí. conveniencia. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que los medios son el mismo capital. Pero Claro. es que yo estoy de acuerdo con que todo el mundo haga lo que más le conviene y por eso digo, creo Sí, eso está que bien. lo que más le conviene al país es la paz y es este acuerdo. Claro. Es Es indiscutible. decir, moverse de acuerdo a las conveniencias no es algo malo, es algo tan humano como la humanidad misma. Claro y tan que sí. pragmático, Sí, como el sí, ser sí. humano. Correcto. Claro, sí, como la humanidad misma, eso es cierto. Pero lo que le interesa a los oyentes escuchar es cómo poder ellos visualizar la trascendencia del acuerdo de paz en La Habana. ¿Qué pueden aportar? Porque es que, perdóneme Andrés y perdóneme Santiago, mire, amables oyentes, es que frente a los acuerdos se tiene que asumir una actitud absolutamente diferente si no queremos ser el origen del siguiente conflicto. Y por eso explicaba yo en alguna charla que esa estigmatización a los que no están de acuerdo con lo que se negocia en La Habana, de que son enemigos de la paz, es el germen de la nueva guerra. Porque aquellos que están acolitando y abrazando los acuerdos de La Habana como vengan, se van. De hecho, ya he recibido algunos comentarios en ese sentido. Se empiezan a armar para destruir a los que no están de acuerdo con los acuerdos. Tan malo eso, mi querido doctor José Abad, y estamos de acuerdo, como los opositores del acuerdo de paz, llamar a todo el que opine algo favorable, pues en mermelado, santista. O guerrillero, O inclusive. guerrillero. Es que el lenguaje tampoco puede ser un instrumento de guerra. Pero, Eso- pero ha sido. Y eso es Correcto. tristemente lo que nos ha pasado. Yo le voy a ser muy sincero, doctor. Vea, todos tenemos que aportar porque eso se viene. Con lo que implique, con lo que nos guste, con lo que no nos guste, eso va a llegar. Y si va a llegar, entonces uno tiene que pensar muy bien. Yo digo que yo soy un escéptico, no hostil, pero vigilante, como miembro de la academia. Escéptico, no hostil, pero siempre vigilante. En ese orden de ideas, yo hago una pregunta y yo creo que ya con el doctor Santiago inclusive tuvimos algún tipo de acuerdo con eso en una discusión en la red social. Aportemos. Yo sí pensaría que como todos los tres aquí somos abogados, tenemos que pensar muy bien algo. Todos los que trabajamos el derecho penal, civil, laboral, constitucional, administrativo, cualquier derecho que nosotros trabajemos, todos somos defensores de los derechos humanos. Todos. Sí, eso es indudable. Es así, indudable. Lo que pasa es que muchos abogados no lo entienden. Ah, no. Y no lo entienden porque ni siquiera lo estudian. En ese orden de ideas, por ejemplo, mi aporte para la paz es mi estudio de mi maestría. Y en el estudio de mi maestría, yo digo, ¿por qué 440,000 colombianos que son los miembros de la fuerza pública, que son los que han estado directamente involucrados en este conflicto, involucrados sin querer, ¿cierto? Como los campesinos también, porque es que están cumpliendo órdenes. Esos 440,000, esto es el 1% de la población de Colombia, o casi el 1%, hoy no pueden decidir en las urnas, no por un partido, ni por una bandera, ni por un caudillo, nada, por el sí o por el no en el plebiscito. Entonces yo invito al presidente de la República, déjelos votar el plebiscito, que de hecho el plebiscito tiene una cantidad de temas muy graves, ¿cierto? Tiene la aplanadora santista en el Congreso para pasar el proyecto de ley y de acto legislativo que quiera. Pues hombre, abra esa puerta para que esa gente le diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y mire, le pongo un ejemplo de ayer, en Dabeiba, eso fue ayer en la tarde, a las 3 de la tarde, en Dabeiba asesinan 2 policías. Y mire ya lo que es el lenguaje, 2 policías llegando al sector revenidero en Dabeiba. Y mire ya lo que es el lenguaje que también se presta para todo. 2 policías fueron asesinados con fusil por desconocidos. Por desconocidos.
donde se sabe dónde está la influencia y dónde van a ser las zonas de concentración. Pero Entonces, tampoco como decía el expresidente Uribe, que cuando había un derrumbe eran las FARC. no. Tampoco, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Por Porque eso, es que aquí el también justo teníamos las FARC medio para excusa de todo. aristotélico, ¿cierto? El justo medio aristotélico. Pero entonces, aportémosle a lo que ya se vino. Y aportándole a lo que ya se vino, que es lo que yo les digo, también invito, y como pedagogía, como clase del domingo, yo invito a todo el mundo a que al menos haga un ejercicio. Uno, métanse a la página www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. Ahí van a ver en qué va el proceso. Dos, métanse a la página de las FARC, ANCOL, ¿cierto? Claro. Y métanse también a mesadeconversaciones.com. Comparen los 3 textos y dense cuenta de en qué están colgados. ¿Por qué? Usted y yo vamos a estar de acuerdo en eso, doctor, y el doctor José Abad también. En el punto 1, hoy hay 10 salvaguardas. No las conocemos. Entonces, ¿podemos decir que está listo el punto y chuleado como aparece en las páginas? Hombre, yo pienso que no. En el punto 2 hay 14 salvaguardas, pero no las conocemos. Una salvaguarda, y todos como abogados sabemos, se puede tirar todo el punto. Claro. Un solo ítem puede tirarse todo el punto. Entonces, yo creo que el gobierno sí tiene que ser un poco más claro con la gente para poder que le vayan y le voten el sí o le voten el no, le voten el que sea, pero lo que le invitamos a los oyentes es, conozcamos los acuerdos y los textos, y esos 75 puntos de septiembre del 2015, pues conozcamos qué dice eso, sobre justicia, porque tampoco aparecen listados en los 6 puntos. O sea, es tanta la confusión de tantos textos. Y por último, a mí hay algo que sí me preocupa. Miren las firmas de los textos. ¿Quién está firmando? Timochenko, Timo León Jiménez. Ese señor no se llama así. El ciudadano no se llama así. Jesús Santrich no se llama Jesús Santrich. Entonces se están comprometiendo los alias. Si los alias no existen. No, pero es que un acuerdo de esta naturaleza es un acuerdo político y Pero, dependerá de la ojo, voluntad están de ambas buscando- partes de cumplirlo. pero ojo, Yo no me están imagino buscando- pues en un juzgado está- civil nosotros demandando a Timochenko. No, pero claro. pero- exacto, la pero, forma están, como se pero firme- están buscando que se lleve a la Constitución y a los temas No, pero ahí jurídicos. sí voy a Ojo, opinar. pues. Sí, ahí sí No, voy a pues opinar. con Miren, eso. considero- miren Santiago y miren a Andrés y amables oyentes. O sea, yo pienso que Andrés ha dado una puntada muy importante, y es la siguiente. La Corte Constitucional, con la decisión frente a la reforma a la justicia y a cuestión política, se ha convertido en constituyente. Desde la C-141 de 2010 se lo digo, pues, Bueno, que dijo correcto. que ya no es el pueblo el constituyente primario, Correcto, sino la los Corte. 9 de la Corte. Los 9 de la Corte, eso es correcto. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con el hecho de que, si bien todo está atravesado por la fuerza política y por la visión política, todo lo que esté atravesado por la visión política tiene que tener legitimidad Fuerza jurídica. y fuerza jurídica. En eso sí estoy de acuerdo. Y Santiago, usted es un abogado muy importante y usted entiende que no es lo mismo que yo firme Chepe, Zuleta, Restrepo a José Abad Zuleta acá. Si usted firmó, es exactamente lo mismo. Bueno, pero ojo. Si es su firma, No, es pero más, ojo. su firma puede estar encima del nombre Elvis Presley. Y si es su grafía, tiene los mismos efectos vinculantes jurídicamente. Ustedes entonces ahora sí ya resultaron más penalistas que todos los penalistas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Quién se está comprometiendo allí? El que firma. Pero es que el que firma no existe. Sí existe, mi No, doctor. no existe. Mi doctor. No Mi existe. doctor, si yo No, lo llevo no, a usted, Jiménez no pero si existe. yo lo No llevo a existe. usted a un interrogatorio a una prueba anticipada, le muestro un papel en el que Bueno, dice Elvis Presley Santiago, y yo le oiga. pregunto, ¿esa es su firma aceptando Santiago, este pagaré? me Y usted alegra dice que sí. ¿Y ahora qué creerle a la FARC? Espérate, me alegra muchísimo lo que dice Santiago. Usted me invita como su asistente, yo le llevo la maleta el día que lleve a Timochenko a ese interrogatorio. Sí, yo le ruego que me y conceda ese precisamente privilegio para aprender. y precisamente por eso mi doctor Abad es que pues ese sí es un asunto banal que firme ahí ¿Sabes cómo me lo sueño yo? porque Yo es me que sueño ese- a Timochenko diciendo... ese es el nombre guerrillero quién- de él. Por eso, y- quien y firmó y en- de lo que representa. Quien firmó en La Habana se quedó en La Habana. Yo hoy soy el ilustre senador, ¿cierto? O se van a posesionar como Timochenko. O se van a posesionar como Bueno, Jesús aquí Santos. que sí se hay- cambie el nombre, que también tiene derecho a eso. Ah, vea pues. Entonces, es que si le No, a mí encontramos sí la me parece comba al un palo, sí es asunto- muy, a es mí muy pues, fácil decir todo. que esto se, que nos van a que nos van a sacar el quite pues porque él no Vea. se llama Timochenko. Yo sí. no sé No por solo qué. por eso, yo es porque a la FARC como no le creo nada. Oiga, Y como no le creen antes da igual como firme para usted. Jóvenes, Sí, jóvenes, igualmente. Jóvenes, perdónenme.
Oiga, yo no me siento en clase el domingo, esto es un debate muy tenaz, muy complicado. Me está rebasando mis capacidades. Que porque- por eso es que en las charlas y conferencias de la paz hay que llevar la gente que no está de acuerdo con los procesos. Claro. Pero como las terminan organizando desde el propio alto comisionado para la paz, que terminan delegando plata para... Vea, le voy a poner 2 ejemplos básicos. Claro que yo Esta tampoco veo en semana. los eventos uribistas que lleven pues a los santistas a dar conferencias. Pero yo no he visto los eventos uribistas sobre Claro, eso. ha hecho conferencias por todas partes y a todas partes donde va a echar su discurso pero y va a perdóneme, eso, no, pero academia. pero perdóneme. Yo Academia. en eso sí tengo una observación muy clara. Es que cada quien desarrolla su temática de acuerdo a lo que le interesa. Y en eso sí no tengo dificultad. ¿Por qué? Bueno, yo estoy de acuerdo con la paz y yo voy a hacer un evento, es para promover la paz. Ahí yo creo que la discusión no tiene muchísimo sentido. Tiene más Pero sentido. depende entonces cómo lo vendamos, ¿cierto? Ah, no, claro. Porque que si sí, lo vamos a vender es claro. no para todas las visiones, para que quedemos incluyentes. No, entonces no diga eso. Diga, vea, vamos a hacer un foro, Para un seminario para promover el acuerdo de paz. Listo. Y ustedes van a hacer Sencillo. un foro. ¿Cómo es que dicen? La resistencia. Cuando dicen la resistencia me sentí en Francia, Yo ¿no? no he visto la resistencia haciendo foros. Eso, Yo- eso es más triste todavía. No, pero y se lo va a yo sí he reconocer. visto mucha gente hablando de la resistencia. Pero bueno, amables oyentes, la clase del domingo es eso. Un debate serio, abierto, sincero, con capacidad de análisis, argumentación. de argumentación y de respeto por los demás. Sin tenernos que matar. Pues claro, sin que lo- tenernos sin que lo- matar. sin que lo amenacen a uno por pensar diferente. ¿cierto? Eso Sin que lo es echen de una universidad por pensar diferente. por pensar diferente. Esa es la clase del domingo. Por eso les decía ahora. Los oyentes me dicen, bueno, la clase del domingo termina siendo la mejor clase de la semana. A mí eso me alegra muchísimo porque ese es el objetivo nuestro, generar una mejor sociedad. Ahora, quedan muchas cosas. Yo no sé, aquí vamos a tener que volver a tocar este tema y la producción debe ocuparse de esto porque vamos a tener que tocar este tema otra vez porque quedan muchas cosas, hay muchas inquietudes. Más adelante, amables Como oyentes, dice uno en el barrio, ahí les quedo. ahí les quedo. Sí, ahí les quedo. Vamos a tener que analizar porque hay muchas cosas, los oyentes tienen muchas inquietudes, pero ha sido muy productivo el día de hoy porque han quedado muchos puntos resueltos, pero han surgido otros, indiscutiblemente. Santiago, yo no sé, yo espero que usted me invite entonces al interrogatorio a Timochenko. Pero es que era la crítica, José, a que pues, pensar en los efectos jurídicos del acuerdo de paz pues es una utopía. Esto Bueno, tiene efectos, es político. Pero yo le voy a resolver a usted algo con eso, mire. Pues ellos sí lo van a pedir, si pero- no tuvieran no, pero perdona. a Santiago, al abogado Santiago Claro. y a Leiva diseñando el tema Claro, jurídico. pero- Es lo que pero- más les Y importa. créame No, pero que yo les voy a que los- resolver que eso. los tribunales Mire. internacionales no van a decir que es inoponible No, porque y yo les voy no a, firmó con el claro, nombre y yo verdadero. les voy a resolver eso con una inquietud muy elemental. El artículo 83 de la Constitución. Buena Buena fe. fe. Ya. Punto. A partir de ahí se resuelve eso. Entonces usted de pronto tiene razón y no va a tener que acompañarlo ni llevarle la maleta al interrogatorio a Timochenko. Pero créame que yo sí le llevaría a usted la maleta cuando usted me lo pida. No tiene que ser con Timochenko. No, no. Usted me dice cuándo y dónde y yo lo espero allá. Yo también. No, hombre, Usted es el muchas- maestro, No, yo. muchas gracias. Venga, yo sí quiero hacer el paréntesis cortiquitico Sí. y reconocer que el doctor Andrés en una discusión que tuvimos hace unos días, él, digamos, estaba de acuerdo o está de acuerdo con que los militares tengan el derecho al voto y yo me oponía a esto porque pues, consideraba que no podía ser unas Fuerzas Armadas deliberativas con base en la Constitución. Y debo reconocerlo, invito a los oyentes a que en YouTube ponen... O sea, mi canal de YouTube se llama Correcto. Úsuga de Abogados Asociados. y ahí está ese video y O muchos pongan otros. simplemente en YouTube, voto militar, y le aparece de primero el video porque tiene más de 1.600 visitas. Y debo confesarles que, y esto no es una pauta publicitaria, debo confesarles que me convenció. Entonces yo creo que esa sería otra muy interesante discusión, mi doctor José, si los militares deben o no votar. Pero ahí tenemos que contextualizarlo desde lo histórico, el por qué se prohibió a los militares cuándo? deliberar. ¿Y quién se los participar, prohibió? Pero ahí cuándo. está, Ahí en, está en todo. esa conferencia. Y eso es muy importante. Dura una además, la horita. tesis de maestría bueno. del doctor Es la Andrés. tesis de maestría mía. Bueno, perfecto. Entonces es muy importante que los oyentes se ubiquen allí, porque es muy importante conocer eso. Claro, en el evento en que dejen participar en el plebiscito a los militares, ya se sabe el resultado. Además, Andrés y Santiago. Esto puede Oye, cambiar mucho porque es que son 440 Claro, mil son votos. 440. Más familias que venían No, no, eso intimidándolo sí. estas Y- semanas. y seamos realistas. 200.000 votos. Y es una aproximadamente. población que recibe los daños directos de la guerra. Claro, así es. Amables oyentes,
Se acabó el tiempo de la clase del domingo. Yo me preocupo mucho porque a esta hora es que empiezan los mensajes, porque a esta hora es que estamos acalorados. Está en pleno furor la clase del domingo y es cuando terminamos. Pero no se preocupen que afortunadamente, si seguimos vivos, seguiremos aquí los domingos en la clase del domingo de 9:30 a 11 de la mañana. Por ahora me queda agradecerle a Andrés su intervención. Andrés, muchas gracias. Yo le pague, doctor, muy agradecido por la invitación, muchas gracias al doctor Santiago también, que pase un feliz cumpleaños en compañía de su bella familia, de doña Margarita, de su hermanito David, de doña Marta. Sí. A usted también muchas gracias, que pase muy rico en su reunión familiar, que son las más deliciosas cuando viene la gente del extranjero. Claro. E invito por último a que comparen los textos de La Habana con un librito que sacó la editorial Oveja Negra en el año 2001, se llama FARC, el país que proponemos construir. Y miren qué tan distinto es o qué tan igual es lo que ellos estaban diciendo desde 2001 hasta la fecha. Ese es un buen referente. Muchísimas gracias, Andrés, por esa referencia, porque es muy importante. Santiago, usted lleva ya 2 programas, usted se amañó aquí. No, ya hago parte de la familia. Bueno. Óigame, mi doctor José, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer pues estar con usted, con nuestra apreciada Hilda y con todos los que nos colaboran en esta producción. Y al doctor Andrés, toda mi admiración, como siempre, el cariño, el respeto. Y espero tener otras oportunidades para seguir compartiendo. Y muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. A la compañera Hilda del Valle, muchas gracias, la directora de producción. Y vamos con el libro recomendado, o los libros recomendados de Jurídica Sánchez. El primero, Vértigo, que es una producción mía. Es un libro de cuentos. A la gente le ha gustado muchísimo y me alegra bastante. El otro libro recomendado es Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia, recopilado por el profesor Iván Velázquez Gómez, segundo semestre de 1995. Gran reconocimiento se le hizo al doctor Iván Velázquez en Centroamérica, sí, después de que fue capaz con su investigación de tumbar al presidente de Guatemala. De Guatemala, sí. Iván es un gran amigo nuestro de aquí de este programa y de nuestra actividad profesional y académica, y afortunadamente le ha ido muy bien. El otro libro recomendado es el Manual Práctico del Sistema Penal Acusatorio. Ese libro lo hacemos los abogados de jurídicas, de soluciones jurídicas, muy práctico, es una guía, es un manual para los que trabajan en el sistema penal acusatorio. Jurídica Sánchez es la librería que patrocina parte de este programa y además nos gusta muchísimo porque tiene textos muy baratos y se están dedicando a toda una gama de servicios y productos. Y saludo especial a Jairo Sánchez, hombre, y a Felipe y a todo el equipo allá de la librería. Amables oyentes, el programa Acción Pública tiene como filosofía mejorar la sociedad, generar cultura política, sin sesgos, sin intereses. Por eso traemos aquí a los mejores con todas las opiniones posibles. Aquí no hay uribistas, ni santistas, ni guerreristas. Aquí somos seres humanos que tenemos como propósito, y se los traslado a ustedes, pasar sabroso. Hasta el próximo domingo.